Buenos días, queridos hermanos. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a ver la carta de Efesios, vamos a continuar el capítulo 6 y en esta mañana vamos a ver solo 2 versículos, 3 elementos de la armadura de Dios. El capítulo 14 y el versículo 15 y el versículo 14 en esta mañana. Quisiera leerles primeramente, ¿sí? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. En esta carta de Efesios, escrita por el apóstol Pablo, destaca el plan eterno de Dios, que es la salvación para todo el mundo, para todas las personas. Y al hacerlo nos recuerda el relato del Antiguo Testamento, donde nos relata cómo Dios rescata al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo conduce a Canaán, que es la tierra prometida. Al igual que Dios le liberó de la esclavitud de Egipto, también vemos que en Efesios Dios rescata al pueblo de Dios. Y no solo rescata, sino que equipa para la lucha espiritual y lo destina para recibir todas esas bendiciones que es en Cristo Jesús y llevándonos a esa tierra prometida que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro disfrute. En Éxodo, Dios actuó poderosamente para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. De forma paralela, nosotros en Efesios 1:7, Dios nos muestra cómo nos rescata a través de su sacrificio en la cruz, nos redime y nos perdona todos nuestros pecados, nos regala la salvación, nos rescata, por decirlo así, como rescata al pueblo de Israel. A nosotros nos rescata del mundo que representa Egipto para Israel. Para nosotros el mundo es Egipto y nos rescata y nos regala la salvación. En Números podemos ver la preparación para la batalla antes de entrar a la tierra prometida que es Canaán. De forma paralela también nosotros en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante vemos cómo Dios nos manda que nos vistamos de todas estas armaduras para combatir los ataques del enemigo, porque nosotros estamos en una lucha espiritual. Nuestra lucha es contra carne y sangre, dice, y contra fuerzas espirituales de maldad. Y en Deuteronomio y Josué vemos describir a la tierra prometida que es para Israel, ¿verdad? En este caso, y nosotros vemos que la tierra prometida para nosotros es Cristo Jesús. Él es nuestro disfrute, nuestra plenitud, nuestra salvación y la relación íntima que tenemos con Dios a través de Él. Y a través de la iglesia, el pueblo de Dios puede disfrutar y vivir de las bendiciones espirituales que es en Cristo Jesús. Pero en este proceso nosotros, que es este proceso de ir a la restauración futura, a recibir nuestros cuerpos celestiales, a cumplir el propósito eterno que Dios preparó para cada uno de nosotros, van a haber luchas. Van a haber dificultades, van a haber pruebas. El diablo se va a oponer a nosotros en ese cumplimiento del propósito eterno sobre la vida de la iglesia y sobre la vida de cada uno de nosotros. El diablo se va a oponer, pero nosotros tenemos que recordar que no estamos solos, pues somos fortalecidos en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Eso nosotros tenemos que recordarlo siempre en esta lucha espiritual.
que nosotros vamos a tener y nos vamos a enfrentar. Esto es real, hermanos queridos. Hay una lucha espiritual, una batalla en la cual nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que estar firmes, dice la palabra. Y el Señor nos da los recursos necesarios para estar firmes en esta batalla espiritual. Y eso lo vamos a ver. Vamos a tocar 3 elementos que el Señor nos provee para esta lucha espiritual. Amén. El primer versículo que vamos a tocar en esta mañana es la primera sección que habla donde nos habla del cinturón de la verdad. Dice: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. En otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice: pónganse el cinturón de la verdad. Entonces vemos que este cinturón para el soldado romano era muy importante. Era muy importante. Él debía, dice, de ceñirse, colocarse ese cinturón. ¿Por qué debía de colocarse ese cinturón? En el cinturón iba la espada del Espíritu que representa la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que con él se ceñía. Ellos llevaban una prenda bajo la armadura, que es una túnica, que generalmente llegaba hasta los tobillos, y eso dificultaba su movilidad. Entonces, la responsabilidad de soldado antes de ir a la batalla era de ceñirse. ¿Qué hacían? Levantaban esa túnica, que es como un vestido, levantaban como hasta la altura del vientre y con el cinto sujetaban. ¿Para qué sujetaban? Para tener mayor movilidad, un buen desempeño a la hora de la lucha, de la batalla. Imagínense si un soldado no se coloca el cinturón y va a la guerra así, va a la batalla cuerpo a cuerpo con el enemigo. ¿Qué va a pasar? No va a poder enfrentar al enemigo porque primeramente va a perder movilidad y segundo, lleva una pieza muy importante que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, para el soldado romano esto era vital importancia, el de ceñirse con el cinturón. Nosotros vemos que el cinturón representa la verdad para nosotros. Y asimismo, para nosotros como cristianos, lo primero que debemos de hacer cada uno de nosotros es ceñirnos con la verdad. Debemos de prepararnos cada uno de nosotros para la batalla. Esto era una responsabilidad del soldado romano, el de colocarse antes de ir. Él no esperaba a que el enemigo llegara y ahí se empezaba a ceñir. Él se preparaba antes y de igual manera nosotros debemos de prepararnos antes y ceñirnos con la verdad, que es la palabra de Dios. En Juan 14:6 dice lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego versículos más adelante en el 16 y en el 17 dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Dios mismo en toda su extensión de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se definen a sí mismos como la verdad. Ellos son la verdad. También vemos que Dios es la máxima expresión de la verdad. La verdad solo puede ser comprensible a través de Dios porque Él es la verdad. Si Dios es perfectamente santo, 3 veces santo, en Él no hay mentira y Él no es hombre para que pueda mentir. Entonces lo que Él ha dicho en su palabra es verdad. Entonces vemos que la palabra de Dios, Dios mismo se revela a nosotros como la verdad y todo lo que Él ha dicho para nosotros en su palabra es la verdad.
Por lo tanto, también todo lo que se opone a la verdad de Dios no es la verdad. Nosotros ahí identificamos lo que no es verdad, porque se opone a la verdad de Dios. Entonces podemos decir que cualquier concepto, idea, pensamiento, frase que podamos encontrar, leer, que no va acorde a la palabra de Dios, es una mentira. Quisiera comentarles una frase o un pensamiento que escuché una vez mencionar y decir, que se opone a la verdad de Dios para que podamos entender. Y dice lo siguiente, este pensamiento, y algunos dicen que viene de San Francisco de Asís, esta frase dicha que dice: predica el evangelio y si es necesario, usa palabras. Esto es una mentira del diablo. Es muy sutil. Es sutil el diablo porque nos puede llevar a querer predicar el evangelio con nuestro testimonio y decir, bueno, yo ahora en adelante no voy a hablar, voy a predicar con mi testimonio. Y podemos ver que el evangelio no se predica con el testimonio, sino se predica con las palabras. ¿Y cómo nosotros vamos a identificar que eso no es, que eso que estamos leyendo es mentira, que no es verdad? Por medio de la palabra de Dios. Ahí está toda la verdad de Dios. En Romanos, por ejemplo, Romanos 10, 14, 15, dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esto nos deja claro que las palabras son fundamentales para proclamar el evangelio. ¿Y cómo nosotros vamos a ver eso? Por medio del conocimiento de la verdad de Dios revelada en su palabra. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de ceñirnos con el cinturón de la verdad. Y el cinturón de la verdad representa la palabra de Dios. Cuando Pablo nos dice que debemos de ponernos el cinturón de la verdad, él nos está hablando de que nosotros debemos de conocer toda la verdad teológica, toda la verdad doctrinal, moral, histórica, profética que se habla en la palabra de Dios. Así nosotros no vamos a ser engañados con las artimañas del diablo. Nosotros debemos de ser responsables de ceñirnos con ese cinturón y de prepararnos antes de recibir ese ataque del enemigo. Porque todos vamos a recibir. Y si nosotros no estamos preparados, el diablo va a venir a engañarnos. Inclusive la misma palabra va a usar para engañarte. Si vos no conoces la verdad escrita en la palabra de Dios. El objetivo de Satanás va a ser que te alejes de una de estas verdades y que dudes de la palabra de Dios. Eso va a ser Satanás. Por eso la responsabilidad de cada uno de nosotros en conocer la verdad de Dios. Nosotros debemos de conocer la palabra de Dios escrita y revelada en la Biblia. Por eso nosotros tenemos la necesidad de conocer todas estas cosas, de creer, y no solo de conocer, sino creer firmemente también en su palabra de Dios. Nosotros debemos creer con total firmeza en lo que está escrito en la verdad de Dios. Debemos conocer y creer firmemente acerca de Dios, lo que habla acerca de Dios, sobre su magnífico poder, su magnífico amor, su perfecta sabiduría, su total control de todas las cosas y aún sobre nuestras vidas. Nosotros debemos de estar seguros en todas estas cosas, conocer esa verdad, para que el diablo no venga a engañarte, no venga a engañarte acerca de Dios.
Nosotros debemos de asumir esa responsabilidad, porque las mentiras del diablo van a llegar y nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que estar atentos, de antemano tenemos que prepararnos. También debemos de conocer firmemente y creer también en esto, sobre la verdad acerca de Jesucristo, sobre su nacimiento terrenal, su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión, su próxima venida y el establecimiento de su reino. Todas esas cosas nosotros tenemos que saber. Todas esas cosas están en la verdad de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser responsables, asumir esa responsabilidad. Así como Pablo nos muestra que el soldado romano debía de ceñirse y no ir a la batalla sin ese cinturón que daba firmeza también a esas armaduras que él se colocaba. Nosotros también tenemos esa responsabilidad de prepararnos de antemano, no esperar primero el ataque del enemigo. Y ahí empezás a leer tu Biblia. Ahí empezás a buscar las verdades escritas en su palabra. El diablo ya te derribó, ya te echó, ya te tumbó. Pero Pablo acá nos manda, por medio de la palabra, a que nos preparemos de antemano. Que estemos ceñidos, preparados y listos para recibir ese ataque. También nosotros debemos de conocer y creer firmemente que Jesús es el único camino a Dios. No hay otro camino. Que gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario nosotros hemos recibido de su gracia el perdón. Nosotros recibimos de Él eso. Y si nosotros no conocemos, el diablo va a venir y te va a engañar en cuanto a tu salvación. Si nosotros no conocemos, Él va a hacer que dudes de tu salvación. Y todo esto que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo es nada más que por gracia y por fe. Pero si nosotros no conocemos eso, el diablo puede venir a engañarte, a hacerte dudar y creer que no sos salvo. Así como dijimos, el objetivo de Satanás va a ser que dudes de alguna de estas verdades escritas en su palabra. Y si nosotros no estamos preparados para enfrentar dicha mentira con la verdad, el diablo va a cumplir el objetivo que tenía, de alejarte de Dios, de separarte de Él y que dudes de Él. De esa manera el diablo va a venir y te va a acechar y te va a atacar. Pero si nosotros estamos preparados en su verdad, el diablo no nos va a poder derribar. Entonces nosotros debemos ser diligentes en estudiar y en meditar la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Eso tiene que ser un compromiso tuyo. Cada mañana, todos los días, el de leer su palabra y el de meditar en ella. Nosotros necesitamos colocarnos el cinturón de la verdad, porque en ella va sujeta la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros debemos de conocer para poder desenfundar esa espada que representa la palabra de Dios. De esa manera nosotros nos defendemos de los ataques del enemigo. También es importante, le voy a resaltar algo, es importante resaltar esto, que no solo se trata de adquirir conocimiento en cuanto a la verdad de Dios, la verdad que está escrita en su palabra, sino que también vivamos de forma práctica esta verdad. Esto se tiene que aplicar en nuestra vida. Nosotros tenemos que vivir la verdad de Dios. En Efesios 4:25, por ejemplo, dice: por lo cual, desechando la mentira,
hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí nosotros podemos ver la verdad aplicada a nuestras vidas. Pablo lo que nos está diciendo es que desechemos la mentira, que no practiquemos, dejemos la mentira, dice. Santiago dice, 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Eso es lo que estamos resaltando, que el conocimiento de la palabra de Dios debe ser aplicada de manera práctica a mi vida. Yo no solo tengo que ser un oidor, sino que aquello que yo estoy recibiendo por medio de la palabra debe ser aplicada a mi vida. Yo tengo que vivir esta verdad. No solo conocerla, sino vivirla de manera práctica, aplicada todos los días a mi vida. Entonces, esa es nuestra responsabilidad en cuanto al cinturón de la verdad. El de prepararnos antes de que el enemigo venga a atacarnos. Y como hemos visto, nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos, de alistarnos, de conocer todas las verdades que están escritas en su palabra. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Y debes de tomar esa decisión. Y de esa manera vas a estar firme en la palabra de Dios, que es el mismo Jesucristo, hecho carne para nosotros. Amén. Bueno, la segunda sección del capítulo, del versículo 14, dice lo siguiente: y vestíos con la coraza de justicia. La coraza era una pieza que se colocaba en el tronco superior, que sería la parte del pecho, y brindaba protección a todo lo que es la parte de los órganos vitales. También podemos decir que contaba con pedazos en secciones colocadas, ¿verdad? De cuero, de madera, y en algunos casos era de pedazos de cuernos. Eran colocados en secciones, una encima de otra, para dar movilidad al soldado romano. Entonces, la coraza representa la justicia. ¿Y qué es la justicia? En el Nuevo Testamento nosotros vemos que la justicia vemos en dos maneras, podemos conocerlo. Se refieren a dos tipos de justicia. Primero podemos ver la justicia posicional definitiva o imputada, y también podemos ver la justicia condicional o práctica. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de la justicia condicional o práctica, no nos está hablando de la justicia posicional definitiva. Y vamos a describir la justicia imputada para que nosotros podamos entender lo otro, la justicia condicional o práctica. Pero para eso primero tenemos que entender la justicia imputada. La justicia posicional o imputada, esta justicia es la justicia de Cristo. Cristo es 100% justo. Él cumple con todas las demandas de la ley escrita en la palabra de Dios. Nosotros, por el contrario, no somos justos, somos injustos, somos pecadores. Entonces, la justicia imputada es la justicia que Dios tiene en Cristo. Esa es la justicia imputada, la justicia que Dios tiene en Cristo. Y luego Dios toma esa justicia de Cristo, la pone sobre el pecador injusto, y no solo eso, sino que al poner esa justicia de Cristo en el pecador, también Él toma esa injusticia
y los pone sobre Cristo. Eso es la justicia imputada. Es una transacción de justicia, donde el pecador, el hombre pecador, recibe la justicia de Cristo y Cristo carga con su injusticia. Y esta transacción es completada por medio de la fe. Mi fe en Cristo me da el derecho de recibir en mi cuenta espiritual el crédito de la justicia de Dios, mientras que Cristo carga con todas mis injusticias. Primera de Pedro 3:18 lo ilustra de esta manera. Porque también Cristo murió por los pecadores una vez y el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces vemos esta transacción, el justo por los injustos. Esto es una transacción de justicia por medio del sacrificio de Cristo. Romanos 3:24 dice, nos habla de siendo justificados. Romanos 5:1 nos habla también, por tanto, habiendo sido justificados. Si prestamos atención nosotros, vemos que esta palabra siendo justificados está en voz pasiva. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que significa eso? Que la acción de justificarme a mí recae sobre otra persona. Yo solo tengo que recibir esa justicia de Cristo. No hay participación alguna de parte mía. Yo en este caso recibo la justificación de parte de Dios. Esa es la justicia imputada. Y eso significa poner, inyectar, infundir. Otro es el que está haciendo este trabajo, no yo. Entonces, yo no vengo con mis propias fuerzas a querer justificarme, sino yo vengo rendido a los pies de Cristo, reconociendo mi pecado y depositando mi fe para recibir esa justicia de Cristo. Al yo creer en Cristo, eso me posiciona automáticamente a mí en un estado de justicia perfecta. Mi posición en Cristo ahora es ser justos. Esa es tu posición en Cristo, ser justos. Pero pasa que mi condición a veces aquí en la tierra no es de ser justo. Yo he recibido esa justicia de Cristo, pero a veces mi condición no es esa. Yo sigo siendo injusto. Entonces, esta es la justicia condicional. Yo tengo que ahora en adelante comportarme en semejanza cada vez mayor a aquello que yo he sido declarado. Yo he sido declarado justo. Y tengo que vivir en consonancia a esa declaración y a eso que Cristo ha hecho. Él me ha justificado, ha derramado su justicia sobre mí. Yo he sido declarado justo. Entonces yo de ahora en adelante tengo que vivir en justicia, en semejanza a esa justicia que Cristo ha puesto sobre mí. La justicia de Dios ahora en adelante se tiene que hacer realidad viva en mi vida. Eso se tiene que hacer. Por eso cuando Pablo dice que debemos de vestirnos con la coraza de justicia, se está refiriendo a esta justicia práctica. Nosotros hemos recibido esa justicia de parte de Dios. Ahora nosotros debemos de practicar esa justicia. Entonces la coraza de justicia es la conducta de integridad de un cristiano. Nosotros de ahora en adelante debemos de comportarnos con justicia y vivir de esa manera. Pero yo ahora, para crecer en esta justicia y que el diablo no venga a derribarme fácilmente, como cristianos, nosotros debemos de hacer un compromiso. Todos nosotros debemos de tomar un compromiso. Y ahí nosotros vamos a empezar
a vivir en justicia. Esto es una decisión que nosotros debemos de tomar, el de ser justo y vivir en esa justicia. Yo tengo que decidir dejar de ser injusto, dejar de ser tramposo y ser justo en todos mis actos, en todos mis tratos. De esa manera yo tengo que vivir. También vemos una palabra muy importante mencionada acá que dice, revestíos. En el griego, su estructura gramatical ilustra una acción única y definitiva y completa. Nosotros tomamos la decisión definitiva y completa de vivir siendo justos. Lo que Pablo está tratando de decirnos a nosotros es que nosotros tenemos que tomar la decisión de vivir en justicia todos los días. Todo lo que resta de nuestra vida, nosotros tenemos que vivir en justicia, tomar esa decisión de vivir en justicia. Y sabemos que es difícil vivir en justicia, ser justos. Yo sé que vamos a fallar. Y vamos a fallar. Pero nosotros podemos arreglarlo rápidamente acercándonos al Señor y pidiendo perdón. Nosotros debemos, si hemos fallado en la justicia práctica, nosotros debemos de acercarnos a Dios y pedir perdón. Si alguno fue injusto, pida perdón. Si hemos sido injustos con nuestros tratos, si hemos sido injustos con alguien, la mejor manera es acercándote a Dios, pidiendo perdón. Y si hay algo que tengas que restituir, en lo posible tenés que restituir también. Eso debemos de hacer nosotros. Romanos 12:18 dice, si es posible en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Nosotros debemos de practicar la justicia, aunque fallemos. Apocalipsis 22:11 dice, que el injusto siga siendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. Lo que nos está diciendo en este capítulo, en este último capítulo de Apocalipsis, Juan lo que nos está diciendo es, no te des por vencido, hermano querido. No te des por vencido en vivir en justicia, siendo justo. A pesar de las circunstancias, de las pruebas, de las luchas. No te des por vencido, hermano. No te des por vencido. El justo siga siendo justo, dice. Y que siga siendo justo hasta el final. El Señor pagó un alto precio por cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Tomó todas tus injusticias y lo llevó Él. Y Él te dio de su justicia. Entonces, hermano querido, no te des por vencido, sino lucha, vive en justicia, en santidad, porque el diablo va a venir y nos va a atacar. Y nos va a presentar situaciones en las cuales podemos nosotros ser injustos. El diablo te va a incitar a que peques. Y si no pecas, hermano, él te va a intimidar a que te calles. Nosotros vemos en la palabra que no solo tenemos que vivir una vida de justicia, sino que también tenemos que denunciar la injusticia. Nosotros tenemos que denunciar, no tenemos que callarnos.
No tenemos que ser parte de esa injusticia tampoco. Pero denunciar la injusticia también tiene un precio. Tiene un precio denunciar la injusticia. Si recordamos cómo Juan denunció a Herodes su pecado, ¿qué pasó con él? Él fue apresado, pagó un precio por denunciar el pecado, y el diablo así te va a venir a atacar a la hora de que tú quieras denunciar el pecado. Él perdió, pagó el precio de su libertad. Inclusive más adelante vemos que inclusive fue muerto. Y todo a causa de denunciar el pecado. Nosotros también estamos llamados no solo a vivir en justicia, sino a denunciar también las injusticias en el lugar a donde nos encontremos. Que no seamos partícipes de las injusticias de otros. Y dentro del marco de la iglesia también. Nosotros tenemos que corregir, denunciar la injusticia, el pecado. Entonces esta justicia es mi manera en que yo me voy conduciendo como expresión de aquella realidad que yo hoy ya tengo. La justicia de Cristo, Él me la puso sobre mí. Y Él llevó mi injusticia. Yo he sido declarado justo. Entonces yo tengo que vivir en concordancia a esa justicia, siendo justo, viviendo una vida de justicia y perseverando hasta el final. Aunque fallemos, nosotros tenemos que ser justos hasta el final. Amén. El verso 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Voy a describirle el calzado romano. El calzado romano estaba constituido de dos placas, de dos suelas de cuero generalmente, o sea, de cuero, en el cual en la primera suela era incrustado o clavados tachuelas que salían hacia abajo. Era una especie de botín. Todos conocemos eso, ¿verdad? Botín con esas con la taquilla de plomo. Generalmente algunos que eran jugadores conocen ese botín con ese plomo que generalmente abajo. Y esta suela tenía tachuelas y salía de hacia afuera. Y luego era colocada la otra suela. Luego tenían correas para poder sujetarse a los pies del soldado romano y así no darle estabilidad y seguridad a sus pies. Vemos también que el calzado no solo era usado para caminar, sino que también era un arma letal. Imagínense, con todas esas tachuelas hacia abajo y recibir una patada en combate de eso. También hay un filósofo romano que cuenta él que estuvo participando de un desfile romano, en el cual él cuenta que fue pisado por un soldado romano. Nosotros, si no conocemos el contexto, no conocemos todos estos detalles, no vamos a entender por qué él dice o cuenta que fue pisado por un soldado romano. Pero si conocemos y entendemos que ese calzado tenía esos clavos puestos, vamos a entender el significado de lo que él está contando. Y así también nosotros debemos de indagar en la palabra de Dios. Porque acá encontramos algo muy particular. Acá dice, calzado los pies con el apresto del evangelio. Apresto significa preparación. Algunos
lo asocian a la preparación para ir a predicar el Evangelio de la paz. Algunos lo asocian a eso, pero indagando, estudiando, he encontrado que el énfasis de este versículo 15 no es la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Claro, sabemos que es muy importante la predicación del Evangelio. Nosotros como iglesia tenemos el deber de predicar el Evangelio. Acá en esta ciudad, en Fernando de la Mora, tenemos ese deber, esa tarea. Y como personas individuales, nosotros también tenemos la tarea de predicar el Evangelio, de ganar almas, de ganar más territorio enemigo a través de conquistando almas. Pero el verdadero sentido del texto, el énfasis es la preparación personal que el Evangelio nos proporciona a cada uno de nosotros para mantenernos firmes. ¿Por qué para mantenernos firmes? Porque nos encontramos en un contexto donde nosotros recibimos el ataque del enemigo y tenemos que estar firmes. La palabra apresto se refiere a una preparación espiritual. Esto implica estar completamente equipados y listos para enfrentar la vida cristiana con firmeza y con estabilidad. Eso significa. No significa ir a las misiones, ir a predicar. Sabemos que eso es muy importante, pero en este caso es nuestra preparación para resistir firmes a los ataques del enemigo. Entender que nosotros hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos da la seguridad y la firmeza. A nosotros eso nos va a dar la seguridad y la firmeza. Saber que Dios nos ha justificado y nos ha dado de su paz. Entonces nosotros estamos seguros en el Evangelio, estamos seguros en Cristo. Nosotros cuando experimentamos la paz que proviene de Dios, nosotros vamos a estar firmes en cualquier circunstancia. Nosotros necesitamos experimentar esa paz, que nos da esa seguridad en medio de todas las situaciones. Nosotros vamos a estar firmes. Es como ese calzado romano. El diablo va a venir a querer tumbarte y vos vas a estar firmes. No vas a caer, no vas a resbalar, porque vas a estar seguro en su palabra, en el Evangelio, en la seguridad de tu salvación. Porque el diablo va a querer venir a tumbarnos a cada uno de nosotros. Todos vamos a recibir ataques del enemigo. Todos. Nosotros como iglesia también estamos recibiendo ataques para que las promesas eternas de Dios que tiene sobre su iglesia no se cumplan. Y para eso nosotros tenemos que estar firmes. Tu vida debe estar aferrada totalmente al Evangelio, recordando siempre todas sus verdades, como dijimos. Y eso nos va a dar la firmeza contra los ataques del enemigo. Nosotros tenemos que tener la plena certeza de nuestra salvación. El Evangelio nos asegura a cada uno de nuestra salvación y eso no depende de nosotros. Eso no tiene que causar tranquilidad a cada uno de nosotros, saber que nuestra salvación no depende de nosotros, sino que está en las manos de Dios. Y si estamos en la mano de Dios, estamos seguros. Nadie nos puede quitar de esa posición donde nosotros estamos, en las manos del Señor. Porque no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, hace rato ya lo hubiésemos perdido. Nosotros somos salvos por gracia mediante la fe y el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Imagínense, hermanos, esos que creen que la salvación se pierde, que creen que han sido justificados y que luego ellos tienen que mantener su salvación. Hay que tener más fe para creer en eso.
que creer en ese Dios que te mantiene y te cuida. Hay que tener más fe para creer eso. Porque para el hombre mantener su salvación es imposible, pero para Dios es posible. Porque la justificación que el Señor te da es irrevocable, hermano querido. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que nosotros somos salvos y que el diablo no nos puede quitar esa salvación. ¿Cómo nosotros podríamos creer que el pecado puede desbaratar la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario? ¿Cómo podemos creer eso? No podemos nosotros creer que nuestro pecado es más fuerte, que puede quitarnos de las manos del Señor y desbaratar todo lo que Cristo ha hecho en la cruz. Es imposible. No puede deshacer la obra perfecta que Cristo ha hecho. Tu pecado ni el diablo. Por eso nosotros no podemos creer en esa afirmación que somos justificados y que de ahora en adelante nosotros tenemos que guardar nuestra salvación. Para nosotros es imposible eso. Y si creemos eso, creemos que el pecado es más poderoso que Dios y que Dios no puede guardarnos. Por eso nosotros tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Porque cuando el Señor nos justifica a nosotros, sucede una serie de eventos internos en el creyente que nosotros no podemos ver. Nosotros no vemos eso que el Señor hace dentro de nosotros, de adentro hacia afuera. Pero a medida que vamos avanzando en la vida cristiana, nosotros podemos entender lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y sabes, mi hermano, qué sucede cuando esa persona experimenta la salvación. Experimenta la expiación de sus pecados. El Señor toma su lugar. El Señor toma tu lugar, toma mi lugar. Eso es una de las cosas que el Señor hace en forma interna. También vemos la propiciación de la ira de Dios. Eso es la absorción del castigo de Dios que venía sobre nosotros. Cristo la toma y la asume. Nosotros no vemos que eso sucede, pero eso pasa. Y nosotros conocemos por medio de su palabra que eso sucede. También vemos que la persona experimenta la regeneración espiritual. El hombre es nacido de nuevo y es introducido a una nueva familia de Dios. Somos adoptados como hijos. ¿Cómo nosotros podemos pretender creer que el pecado o el diablo puede desbaratar todas estas cosas que Cristo ha hecho y nos ha dado por medio de su sacrificio? Nosotros no podemos creer eso. Debemos de conocer su palabra, así como vimos el primer punto, conocer sus verdades. Y el Evangelio nos va a dar la seguridad y la firmeza de nuestra salvación. Nosotros tenemos que tener esa seguridad, vivir en esa paz a pesar de las circunstancias, los momentos difíciles. Cuando el diablo venga a atacarte, hacerte querer dudar, nosotros tenemos que recordar que tenemos seguridad en nuestra salvación. Entonces vemos que todas estas obras que esa persona experimenta, la hace Dios. Y nadie puede deshacer esa obra perfecta que Cristo ha hecho. Nadie te puede arrebatar de la mano. Nosotros tenemos que tener y conocer esa seguridad que el Evangelio nos proporciona. Debemos de prepararnos cuando el diablo venga y te diga, no sos salvo. Nosotros tenemos que tener seguridad en nuestra salvación. Nosotros también debemos de recordar cuando el diablo venga a atacarnos. Tenemos que recordar el amor eterno de Dios, descrita en Romanos 8, 38 y 39, que nos garantiza que nada nos puede separar de Dios que es en Cristo Jesús.
Nada te puede separar de Dios. Nada, nada. Tenés que estar seguro. Entonces, esta verdad nos da firmeza a cada uno de nosotros en los momentos de las pruebas. Nosotros tenemos que estar firmes y seguros en nuestra salvación. También debemos de recordar la victoria de Cristo. 1 Corintios 15, 17 dice: pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que a través de la muerte y la resurrección, Cristo venció al pecado y a la muerte. Nosotros podemos morir físicamente hoy, pero un día resucitaremos con Cristo cuando Él vuelva. Nosotros tenemos que tener seguridad de eso. Tenemos que tener plena certeza y seguridad en nuestra salvación. Hermano querido, no tenés que dudar. No tenés que dudar de tu salvación. Aunque venga el diablo, aunque vengan otras personas a decirte, no tenés que dudar. Estamos seguros en Cristo. Nada nos puede separar de Él. Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos asegura a nosotros que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esta paz proviene del Evangelio y nos ayuda a mantenernos firmes en tiempos de incertidumbre. Estas verdades nos dan el fundamento sólido para caminar con firmeza. Eso nos da estos fundamentos. Y nosotros debemos de conocerlos. Debemos de ser diligentes. Y de esa manera nosotros vamos a resistir los ataques del enemigo, mi querido hermano. Nosotros no podemos dar paso a que el diablo venga a sembrar mentiras en tu mente, a dudar de tu salvación. Nosotros vamos a recibir ataques, pero nosotros tenemos que estar preparados, listos como este soldado romano descrito por Pablo. Y la primera pieza de la armadura, que es el cinturón de la verdad, ceñidos vuestros lomos, dice. Esto te va a ayudar. Esto nos va a ayudar. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a ayudar a mantenernos firmes a cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos conocer la verdad escrita en su palabra. Nosotros no tenemos opción. Si querés mantenerte firme contra los ataques y las acechanzas del diablo, esto necesitamos, la Biblia, la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, escudriñar, meditar todos los días hasta que muramos, hasta que el Señor nos lleve. No podemos hacer otra cosa, hermano querido. Amén. Aleluya, Señor.